Que el Señor esté con ustedes. Hermanos, les anuncio el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El Señor designó a otros 72, además de los 12, y los envió de 2 en 2 para que lo precedieran en todas las ciudades y sitios donde Él debía ir. Y les dijo: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Vayan, yo los envío como ovejas en medio de lobos. No lleven dinero, ni provisiones, ni calzado, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Al entrar en una casa, digan primero: que descienda la paz sobre esta casa. Y si hay allí alguien digno de recibirla, esa paz reposará sobre él; de lo contrario, volverá a ustedes. Permanezcan en esa misma casa, comiendo y bebiendo de lo que haya, porque el que trabaja merece su salario. No vayan de casa en casa. En las ciudades donde entren y sean recibidos, coman lo que les sirvan, sanen a sus enfermos y digan a la gente: el reino de Dios está cerca de ustedes. Pero en todas las ciudades donde entren y no los reciban, salgan a las plazas y digan: hasta el polvo de esta ciudad que se ha adherido a nuestros pies, lo sacudimos sobre ustedes. Sepan, sin embargo, que el reino de Dios está cerca. Les aseguro que en aquel día Sodoma será tratada menos rigurosamente que esa ciudad. Los 72 volvieron y le dijeron, llenos de gozo, a Jesús: Señor, hasta los demonios se nos sometían en tu nombre. Él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Les he dado poder a ustedes para caminar sobre serpientes y escorpiones y para vencer toda la fuerza del enemigo, y nada podrá dañarlos. No se alegren, sin embargo, de que los espíritus se les sometan. Alégrense más bien de que sus nombres están escritos en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos tomar asiento. El gran envío que hace Jesús de estos 72 discípulos, aparte de los 12 apóstoles, que sí aparecen sus nombres en el Evangelio, en cambio, los 72 discípulos son discípulos anónimos. No tenemos sus nombres, pero sí expresa la universalidad del mensaje de Jesús, que quiere y que se necesita que llegue a todos, a toda la humanidad, porque Jesús es el Salvador del mundo y los discípulos y misioneros prolongan esa universalidad, esa necesidad de que su mensaje llegue a todos. Por eso también el bautismo: vayan por todo el mundo, bauticen a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús es Salvador del mundo. Y nosotros formamos parte también de esos discípulos anónimos, que por supuesto, ayer decíamos que para Dios no somos anónimos. Tenemos un nombre, tenemos un para qué, tenemos un origen, una meta y una misión. Justamente Dios nos conoce con nombre, nos conoce como únicos porque así nos ha creados. Y también tenemos una misión única en la vida, misión que compartimos también como cristianos, porque es la misión de Jesús, pero originalizada por mi ser único, mi camino único. Y en ese camino único, hoy el Papa Francisco decía este detalle inicial del Evangelio, de mandar Jesús a sus discípulos de 2 en 2. La riqueza que cada uno tiene en su vida para brindar a los demás tiene que ser una riqueza abierta a la fraternidad. Por eso esto de Jesús de enviar a sus discípulos de 2 en 2. Vayan como equipo. Decía el Papa Francisco, la fecundidad de la misión depende de esta fraternidad. Si no hay disponibilidad para la fraternidad,
en mi modo de concebirme un misionero cristiano, la misión evangélica no avanza. No se basa ella en el activismo personal, es decir, en el hacer, no, sino en el testimonio del amor fraterno, incluso a través de las dificultades que conlleva convivir unos con otros. Esas dificultades también las vivimos como parroquia, como comunidad, pero esto es importante. La misión depende del testimonio del amor fraterno, porque si vamos de dos en dos, el otro ve que ese mensaje es compartido, ese mensaje une a las personas, ese mensaje no es una propuesta personal que no sabemos dónde va a terminar, sino una propuesta de hermanos. Y así debemos también pensarnos como comunidad en todas nuestras actividades, en todo lo que hacemos, pensarnos como hermanos, un evangelio que nos hace hermanos y un evangelio que nos invita a una misión de hermanos. Y en esa fraternidad de compartir la misión, también para tantos que vemos que no se acercan, para tantos que vemos que están buscando a Dios pero no saben por dónde, también nosotros tenemos que ser la voz de la conciencia de ellos, que les dice permanentemente, por eso aparece 3 veces en el Evangelio, el reino de los cielos está cerca. Soy la voz de la conciencia, veo que alguna vez nuestra conciencia nos machaca, nos taladra en algo. Bueno, tenemos que taladrar positivamente al otro en esta realidad, el reino de los cielos está cerca. Otra vez pensaba, cuando muera, y uno, porque así lo cree en esta vida, dice, bueno, veré a Dios, estaré delante de Él, arrancará el juicio, no sé cómo será, nunca me morí. Pero uno dirá, pucha, todo esto era verdad, era realidad. Bueno, tener ese pensamiento para decir cómo transité mi vida. El reino de los cielos siempre estuvo cerca. El reino de los cielos es verdad. Y si así quiero encaminar mi vida desde eso que será definitivo y desde eso que será mucho más real cuando lo vea, porque así lo voy a concebir, así lo voy a ver y lo voy a vivir, bueno, eso también tiene que marcar mi vida y marcar mi misión con el otro. Si yo creo que eso es verdad, y bueno, entonces quiero que el otro también descubra que eso es verdad y que esa verdad quiere iluminar su vida para bien, porque tengo que creer que el mensaje de Jesús es un bien para mi vida. ¿Cómo no voy a querer que también sea un bien para el otro? Que quizás veo está triste, está tomando un mal camino, está en cualquiera. Quiero que el mensaje de Jesús sea también un bien para mi hermano. Esto de 2 en 2 es también pensar y vivir la misión queriendo que el otro también sea hermano. Hermano ante todo de Jesús, que lo deje a Jesús entrar en mi vida, en su vida, pero que se hace presente ese Jesús a través de mi presencia. Por eso, ser discípulo del Señor, San Pablo nos da unos tips importantes. Llevo en mi cuerpo las cicatrices de Jesús. Esto desde la sanación interior es tomar conciencia de que llevo las heridas de Jesús que han sido redimidas. Llevo las heridas de Jesús que han sido cicatrizadas por su amor. No llevo una herida infectada, sino que mi vida de misionero, ante todo, es testimoniar cómo el Señor va tomando, tocando, sanando mis heridas. Me va abriendo camino en los bloqueos interiores, en el no saber porque en el fondo estoy atado por alguna atadura. Entonces llevo en mi carne, en mi cuerpo,
llevo las heridas de mi vida, pero tocadas, bendecidas por el Señor, y por lo tanto esas heridas son fuente de sanación para el otro. Esas heridas puestas en las manos del Señor son un recurso inagotable para llevar la presencia del Señor al otro. Y el otro va a ser tocado en su corazón porque ve que lo que le llevo es un ser humano traspasado por lo divino, un ser humano traspasado por la presencia del Salvador, un ser humano que se ha dejado tocar por esta realidad del reino. La sanación del corazón tiene que tener también esta dimensión misionera. Por eso nos impactan, por ejemplo, uno cuando hace los ejercicios, y tantos autores que trabajan la sanación interior, lo que más nos impacta son los testimonios. ¿Por qué contagian los testimonios? Porque vemos de modo concreto, de modo visible, cómo Dios toca las vidas. Y es bueno también discernir si el modo en que llevo a Jesús toca la vida, o llevo una idea, llevo una fantasía, llevo algo que quizás el otro dice esto es inalcanzable. Por eso ser misionero, discípulo de Jesús, es llevar una vida tocada por el Señor. Y es bueno trabajar eso. Cada día me dejo tocar por el Señor en la oración, me dejo alcanzar en mis fragilidades, dejo que el Dios perfecto tome mi imperfección. Dios ama perfectamente mi ser imperfecto. Y en la oración debo involucrar esa imperfección de mi vida. Y el centro pasa a ser Él, no yo. Él como Salvador, Él como el que me levanta, Él como aquel que me permite creer justamente que Satanás cae del cielo como un rayo en mi vida. Y el centro pasa a ser su poder, su salvación, y no todo lo que me tira abajo. Por eso dar testimonio de Jesús es llevar una vida tocada, bendecida y acompañada por Él. Ahí sí creo seremos más convincentes en el anuncio de Jesús. Pidámosle al Señor entonces que nos siga educando día a día en qué significa ser sus discípulos, sus misioneros, que nos contagie en ese impulso, en ese deseo, en esa necesidad de que otros también lo conozcan, de que otros también se dejen acompañar por Jesús en sus vidas, porque Jesús es lo que vivimos y Jesús es lo que llevamos. Que el Señor entonces esté siempre presente en nuestra vida y que Él nos marque día a día el camino misionero de llevar a los otros la realidad de que el reino de los cielos está siempre cerca, porque está en el mundo porque Jesús está. Que así sea.